Que el tema que trataremos el día de hoy es la competencia. Competir conmigo mismo es tan siquiera competir con el hombre que fui ayer, con el hombre que fui hace 2 segundos o con el hombre que fui hace media década. El día lo determinas tú y cuando tomas la decisión de empezar es cuando realmente ese minuto o ese segundo en el que empezaste se puede convertir en el más importante de tu vida. A competir con nosotros mismos tenemos que estar en una posición en la que no queremos estar, pero también al mismo tiempo tenemos que saber a dónde queremos llegar. Tu empresa mismamente eres tú mismo, tú misma. Tu marca personal ya es una empresa muy importante, una empresa muy vital y de la cual debes hacer que su reputación siempre vaya en su vida. Analizarlos, analiza la competencia. Todos hoy en día no somos simplemente amigos, colegas y tal que así. Todos somos una competencia en un mercado de personas, en un mercado de relaciones. Porque la cuestión es de actitud, de ideas claras y de planes concretos. Bienvenidos nuevamente a este 7º capítulo, una edición más de esta temporada del Sistema Depredador. ¿Qué tal, amigos? Hemos vuelto una semana más y es un completo placer tenerlos aquí. Es importante y relevante recordar que el tema que trataremos el día de hoy es la competencia. Esto suena muy interesante, ¿verdad? Se nos han mostrado infinitos conceptos y diferentes perspectivas de esta misma, pero lo cierto es que incluso podría llegar a tomarse desde unas perspectivas negativas, como por ejemplo competir contra el otro o buscar de alguna perspectiva o alguna forma caer en ese egocentrismo que nos sacaría del camino en el desarrollo que estamos cursando. Esto de la competencia no solamente ayudará a estar cada día más cerca de los objetivos y ese propósito que ya tenemos claro, sino que encima será una gran dosis de motivación que nos acompañará en el día a día. Ahora bien, Wonder, háblanos un poco sobre cómo se empieza en este camino. Recuerde que usted está en Wonderland con Wunder y Angemi y el tema de hoy es la competencia. Y más allá de competir con otro, con cualquier situación o cosa, la competencia nace y es creada en base a la necesidad de crear algo. Y como yo creo la necesidad de crear algo, yo creo entonces un propósito, pero ese propósito no se crea si no estoy capaz de competir conmigo mismo. Y competir conmigo mismo no es levantarme y decirme al espejo cuánto competiré una habilidad con otra el día de hoy. Competir conmigo mismo es tan siquiera competir con el hombre que fui ayer, con el hombre que fui hace 2 segundos o con el hombre que fui hace media década. La competencia nace en el interior y el interior no es más que esa burbuja de hazañas que creamos día tras día, y esa burbuja de hazañas yaciente de pensamientos creativos no son más que situaciones complicadas. Y muchas veces los propósitos y muchas veces los objetivos que tenemos día tras día, ejecutándolos año tras año, nacen a raíz de una necesidad de alimentarse mejor, de una necesidad de tener más dinero, de una necesidad de convivir mejor con las personas, de una necesidad de adaptación al tiempo y al hecho, de una necesidad de evocar una aura diferente, de una necesidad de actitud, de una necesidad de ideas claras, de una necesidad de gestiones, ¿sí?, que ordenen tus ideas día tras día. Y más que eso, quiero preguntarte, Angemi, ¿en algún momento te has sentido desconcertado con la vida que tienes y has querido crear una vida distinta en la que te has dicho, a partir de este momento voy a empezar a hacer algo que ordene mi vida y a raíz de ahí competir contigo mismo? Por supuesto, Wonder. Cada persona en este mundo se ha encontrado en esa situación en la cual ha dado todo de sí por algún objetivo, banal o no. Alguna persona les ha dicho que es relevante o no realizar alguna acción, meterse en un estudio, mismamente empezar una empresa o algo por el estilo. Pero lo cierto es que llega ese día en el cual uno se plantea y realiza una reflexión en la cual piensa,
¿esto es en realidad lo que yo quiero? ¿Esto es en realidad lo que vamos a seguir trabajando por el resto de nuestras vidas, que bien limitadas son? Entonces ahí llega el momento donde uno empieza a organizar y dice, no, debemos poner un orden vital. Y al poner un orden vital en la vida es cuando uno empieza realmente a ver cómo son los caminos que debe tomar para llegar a esa mejoría. ¿Y cómo hacemos eso, Wunder? Llegar a esa mejoría realmente depende mucho, no solo de la prueba y del error que podamos tener, sino de empezar. Y para empezar no hay un minuto, no hay un segundo, no hay un espacio, no hay un día. El día lo determinas tú, y cuando tomas la decisión de empezar es cuando realmente ese minuto o ese segundo en el que empezaste se puede convertir en el más importante de tu vida, o en el que no empezaste se puede convertir en el que efectivamente confirme lo mediocre que eres. Y lo mediocre que eres no se define por los resultados que tienes. Los resultados que tienes son una recompensa a la valentía que tienes de atreverte a algo, a X cosa, sin el miedo que tengas o con el miedo que tengas. El resultado positivo o negativo es simplemente eso, un resultado. Pero el hecho de que lo hayas hecho es un resultado muchísimo mayor al no hacerlo nunca. El hecho de hacer algo importante no clasifica necesariamente el resultado a que sea positivo o negativo, pero el hecho de tener un resultado, ya sea positivo o negativo, es tener muchísimo más de lo que no tenés cuando no haces nada. Y el hecho de levantarte de tu cama, ya sea a las 6 de la mañana o a las 10, pero que sea hacer lo que te guste, ya es tener un resultado muchísimo mayor al de la mayoría. Muchísimo mayor a conformarse con tan solo el hecho de sobrevivir. Me acuerdo que Angie y yo tuvimos un encuentro hace un par de horas donde simplemente dedicamos a charlar y a compartir una merienda, y hablábamos de eso, de si sobrevivir o vivir, y las diferencias que pueden efectivamente causar una de la otra. ¿Cuál es la diferencia de vivir y sobrevivir? Pero ahí nace un tema, y es que para yo vivir estoy compitiendo con el que está sobreviviendo, y puedo ser yo los dos al mismo tiempo. Es decir, me puedo encontrar en una situación de sobrevivencia, pero puedo competir contra esas actitudes, ¿sí? Teniendo actitudes de un hombre que vive la vida al límite. Yo puedo estar de este lado necesariamente, y una actitud mía puede representar un peón, ¿sí? El hecho de tan siquiera llevarme durmiendo todo el día en mi cama y no hacer nada puede representar una actitud negativa o positiva. Positiva para el hecho de sobrevivir, negativa para el hecho de una persona que quiere vivir al límite, ¿sí? Pero yo puedo contrarrestar esa acción, ¿sí?, sumando una actitud positiva para la vida que quiero vivir, que no es sobrevivir para nada. Y eso lo puedo hacer levantándome no necesariamente a las 4, a las 5 de la mañana, pero sí por lo menos a las 6, a las 7, y empezar el día de una manera correcta y apropiada. Correcta y apropiada para ti, correcta y apropiada para tus proyectos, correcta y apropiada para volverte adinerado, correcta y apropiada para sentirte útil para ti y para los tuyos. Entonces al final no es que haya una estrategia, porque el camino se lo forja uno mismo. Lo que quiero llegar, y a la conclusión que quiero llegar el día de hoy con la competencia, Angie, es: para crear algo tiene que existir la necesidad de ese algo. No digo en todas, pero sí en la mayoría de veces, y estoy seguro que en la de ustedes, ¿sí? Para yo sentirme dueño de algo es porque en algún momento no fui dueño de algo, ¿sí? Y entonces para ser dueño de algo tengo que crear todo un sistema que me lleve a lograrlo. Para concluir el tema de la competencia interna, simplemente radicamos que para competir con nosotros mismos tenemos que estar en una posición en la que no queremos estar. Pero también al mismo tiempo tenemos que saber a dónde queremos llegar, y ahí está el punto de partida. Entonces al final es acciones distintas, resultados distintos. Ahí nace una brecha de distinción en la que empezamos a construir ese camino que queremos y empezamos a competir, ¿sí?, en tema de acciones. Y las acciones son diversas y son
muchas veces, en su mayoría, las contrarias a las que estamos haciendo. Entonces, amigos, vamos a continuar con algo que es completamente relevante y es en sí qué es la competencia, porque como les hablaba en un comienzo, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Estamos hablando de que en el día a día lo que vas a hacer de ahora en adelante es ir por ahí diciéndole a todos los demás yo soy mejor que tú, y si no lo crees, prueba lo contrario. No, amigos, si bien es muy divertido y lo podemos hacer en otros prospectos, en este no será el caso, porque lo que estamos buscando en la competencia son todos esos beneficios, todas esas herramientas y ese plus, esa dosis de motivación que te dará. ¿Por qué? Empecemos con un ejemplo bastante simple. Digamos que estás teniendo tu empresa, va bastante bien, es una empresa simple, vamos, no tiene que ser algo realmente complejo. Tu empresa mismamente eres tú mismo, tú misma. Tu marca personal ya es una empresa muy importante, una empresa muy vital y de la cual debes hacer que su reputación siempre vaya en su vida. ¿Qué pasa? Resulta que existen esto que son los likes, los comentarios, los compartidos, todo ese tipo de prospectos, y vámonos a un mundo donde estas cosas no son necesariamente por ser un influencer, por ser un famoso, por hacer algo, vamos, fuera de lo normal, sino por la calidad del contenido que tú ejecutas, del contenido que tú muestras a la gente. ¿Qué va a pasar? Pues tienes un amigo, tienes un conocido que tiene más likes que tú, tiene más comentarios, tiene más compartidos. ¿Qué vamos a hacer? Podemos caer en el prospecto simple de sentirnos mal con nosotros mismos y pensar que esto es culpa nuestra, pensar que estamos condenados acaso por alguna razón a no ser exitosos y caer en un pseudo comienzo a la depresión. Pero no, mis amigos, si ya estamos en la segunda temporada, en el capítulo 7, todas estas cosas ya son completamente irrelevantes, son un chiste, son un polvo que tenemos que quitar de nuestro hombro. Ya tenemos nuestra perspectiva, nuestro autoestima en el lugar donde debe estar, que solamente subiendo. Ya tenemos el conocimiento sobre la disciplina, la motivación, la organización, la comunicación y todos los demás videos que tenemos. Y haciendo un pequeño inciso, es importante recordar que Wunder, ¿acaso hoy nos ha resumido de una manera bastante simple el contenido? No, mis amigos, lo ha hecho tan concreta y específicamente que solamente lo entenderán perfectamente si van y ven los vídeos de la forma correcta, en orden, porque en la temporada anterior ya abarcamos lo que es la mentalidad. Ya abarcamos lo que es llevar los pensamientos a la realidad. Hablamos un poco de las energías, hablamos un poco del análisis y de cómo nosotros, viendo objetivos que están por encima de nuestras capacidades, recordemos que la visualización por encima del oponente y por encima de los objetivos, viendo objetivos aún más complejos, es lo que en realidad nos llevará a tener una competencia interna, a ser competentes nosotros primeramente con nosotros mismos, y de allí es cuando ya podemos salir al mundo real a hacer que, amigos, como les decía, cuando ves esta situación en las redes sociales, ¿qué vas a hacer? Ya teniendo los conocimientos actuales, analizarlos. Analiza la competencia. Todos hoy en día no somos simplemente amigos, colegas y tal que así. Todos somos una competencia en un mercado de personas, en un mercado de relaciones. Eso ya está muy intrínsecamente dicho. Así que lo que vamos a hacer es ver, analizar la competencia, ver qué están haciendo que nosotros no, cómo podemos actualizarnos, cómo podemos innovar, cómo podemos lograr esto. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar la publicación, la historia donde estemos por encima de estas personas. Logramos un objetivo, pero ¿es ese acaso nuestro propósito? No, nuestro propósito es seguir elevándonos a unos conceptos incluso más altos. Entonces, la diversión de la competencia yace cuando vemos que hay otros tipos de competencia, porque no es quedarse con una sola, no es simplemente el prospecto de decir, logré esto, tenía una competencia allí y ya la logré, y ya pues caigo a un vacío, que es lo que suele pasar con los objetivos. No, amigos, lo que vamos a hacer es seguir buscando más competencia para mejorarnos a nosotros mismos. En el momento en el que creemos que somos los mejores, que es lo que les invito todos los días en todos mis canales, está bien, pero siempre hay que buscar mejoría, porque la mejoría y la evolución son infinitos. Entonces te invito el día de hoy a recordar eso mismo. Añádelo a tu propósito, añádelo a tus objetivos y siempre trata de mejorar. Ahora bien, la competencia con conceptos. Por ejemplo, mismamente el día que está lloviendo y no, pues vamos, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a una reunión, tienes que ir a una cita de algún prospecto, de alguna situación. ¿De verdad vas a dejar que la lluvia te gane? ¿Vas a dejar que un mal día arruine todos los planes que ya tenías propuestos para realizar? No. Toma ese concepto de la lluvia, toma ese concepto del mal día y vuélvele una competencia. Hazte tú el dueño, la dueña de las situaciones. Toma el dominio. Si recuerdan bien en el video de cómo ser dominante, de cómo lograr ser una persona confiada realmente, con certeza y con unos cimientos reales, no solamente es creérselo, es tener, es ser
para poder hacer como nos explicaba Wonder. Algo importante y relevante es la teoría de la autodeterminación de C. Ryan de 1985 con actualizaciones en el 2000. Esta teoría sostiene que la motivación crece cuando las personas sienten autonomía, competencia y una relación. La competencia, ya sea interna, superarse a uno mismo, como nos explicaba Wonder anteriormente, o externa, comparándose con los otros, los resultados de los otros y los conceptos externos a nosotros, refuerza la sensación de eficiencia personal, lo que impulsa la motivación intrínseca. Por ejemplo, un deportista que intenta superar su propio récord siente satisfacción al ver que progresó, lo cual refuerza su deseo de seguir mejorando. ¿No te ha pasado alguna vez, Wonder, tú que tienes múltiples éxitos, que llegas a un punto, a una situación, a un récord de ventas, por ejemplo, y dices, está bien, pero podría ser incluso aún mejor, y has llegado a ese punto de superarte a ti mismo y encontrar no solo la sensación de motivación y de placer, sino como un nuevo flujo en el cual moverse? Por ahí dicen que los tiempos difíciles crean hombres fuertes, pero no son fuertes por los tiempos difíciles, son fuertes por la necesidad. Y justo era lo que estaba hablando hace un momento. La necesidad es la que crea resultados diferentes, pero crea resultados diferentes cuando hay acciones diferentes confrontando a esa necesidad. Las cosas no nacen porque existe una necesidad, porque en muchas ocasiones existe la necesidad, pero no existe el hombre fuerte, sí, que genere acciones diferentes a las que el resto generó para entonces sí obtener resultados diferentes. Entonces, ¿qué pasa? No es solo cuestión de necesidad, sino cuestión de actitud y de competir las acciones y llenar mi plagario de acciones positivas en pos de lo que quiero y en dejar de lo que no me dio resultados. Entonces, en este caso en concreto, Anjemi, siento que el hecho de superar un récord es el hecho de crear una necesidad. Y cuando creamos una necesidad, y más aún creamos un método, ¿sí?, para accionar de una manera diferente, entonces los resultados son distintos. Pero no solo los resultados son distintos, sino los estándares son más altos. Entonces es como si yo pusiera un ejemplo acá, estuviese ganando $10,000 al mes y con eso vivo bien. Pero ¿qué pasa, como decía, si me siento capaz de generar más? ¿Qué pasa si vendo más? ¿Qué pasa si hago más? ¿Qué pasa si aporto más valor a la sociedad? Pues entonces creo una necesidad mayor, por lo tanto me veo obligado, ¿sí?, a generar más. Entonces les explico de una manera más concreta y rápida. ¿Qué pasa si por lo menos de mis gastos ya no son $10,000 al mes, sino 15,000? El empleado que se conforma y sigue ganando $10,000 al mes, pues sigue cubriendo gastos netamente y quedando endeudado. Pero ¿qué pasa el que sigue ganando $10,000 al mes, pero se inventa una cantidad de estrategias, de negocios, de cosas que amplifican, ¿sí?, su cuenta bancaria, y de repente a raíz de esa necesidad ya no está generando 10,000, sino $50,000, 20,000, $25,000? A raíz de esa necesidad creo más capital. Entonces, ¿a qué voy? Que la necesidad en muchas ocasiones es necesaria, pero más necesario aún es saber competir contra uno mismo para poder suplir esa necesidad y generar más capital. Y eso en temas de dinero, porque en ámbitos pues ya mucho más personales y de desarrollo puede ser muchísimo mejor y mucho más el impacto. Ha sido fantástica la explicación de Wonder, y esto nos lleva, amigos, a una de esas píldoras fundamentales, a uno de esos pilares que les regalamos a aquellos que están pendientes de nuestros vídeos y se los ven todos, porque hay aquellos que solamente buscan las mejores partes, hay aquellos que se los van saltando, pero aquel que se los ve todos es quien consigue las píldoras, los secretos y la activación de la corteza prefrontal para llegar realmente a sus objetivos, porque no es lo mismo decir voy a lograrlo que hacerlo. Y esta píldora es el conflicto. El conflicto es necesario. Wonder nos ha dicho, un mundo lleno de complicaciones y de dolor y de sufrimiento crea hombres fuertes. Y no es por el hecho intrínseco de que este sea necesario, sino que verse en una situación compleja hace que la persona se adapte a esta misma. Y cuando ya se ha adaptado, cuando salga al mundo real donde no todo es tan complejo, va a verse con una ventaja, va a verse con una confianza. ¿Y qué va a tener Wonder? Esa persona no solo va a controlar su vida,
no solo va a controlar su mente, sino que va a domar a cualquiera que intente derribarle. El que intenta derribar a alguien superior no es más que un pobre fracasado, pero el que intenta derribar a alguien superior, visualizándose por encima de él, puede lograrlo, porque la cuestión es de actitud, de ideas claras y de planes concretos, y el plan no es más que un as bajo la manga que puede volverte el mejor o el peor, dependiendo cómo lo uses. Pero si lo usas en L, no caerás en L, porque si lo usas en L, solo tú puedes moverte en L. La misma vida nos da la enseñanza día tras día. Crea tu propio destino. Crea tu propio destino y fórjalo de tal manera que el que quiera imitarte quede en ridículo, quede siendo como una copia barata de imitaciones didácticas y poco concretas, porque solo tú sabes por dónde caminaste y dónde tropezaste, y más aún dónde levantarte. Wonder ya ha ido directamente al grano, la parte fundamental y la cercanía a la conclusión de este vídeo, amigos, porque ya les expliqué, les di un contexto, les di una reflexión y les expliqué con ejemplos. Pero ¿cuál es la acción que deben llevar a cabo ahora, amigos? Primero que todo, recordemos la visualización por encima del oponente, la visualización por encima de los objetivos. ¿Para qué? Porque como aún no hemos hablado del rival, como aún no tenemos un rival como tal, como aún no los hemos elegido, porque no va a ser solo uno, ¿con qué vamos a empezar a trabajar, a experimentar y a adueñarnos de la competencia que debe ser vivida todos los días? Si nosotros nos ponemos a nosotros mismos en conflictos, no, obviamente no me refiero a que vayan a hacer conflictos, me refiero, si nos ponemos en una situación conflictiva, si escogemos, si elegimos una situación compleja que realmente lo que va a hacer es que tengamos mayor estrés, lo que vamos a obtener de ahí van a ser mejores experiencias, mejores situaciones y más control sobre las diversas situaciones que puedan pasar. Así que bien, amigos, ¿cuál es la acción que van a tomar ahora en día? En el nicho en el que te encuentres, si tienes empresas, en el deporte en el que te adentres más si eres deportista, en la situación escolar que te encuentres en la universidad, en la situación de trabajo que te encuentres en la empresa, en la situación de aventura o del mismo descubrimiento de qué es lo que te motiva para seguir existiendo, la búsqueda de un propósito, el cumplimiento de objetivos. Lo que vamos a hacer es empezar a buscar por el diferente camino, diferentes conceptos que se nos compliquen. Digamos ahora mismo que estás estudiando una carrera de arte, por ejemplo, algo que se le complica mucho a las personas en su mayoría es la matemática, porque la matemática es muy compleja, tan simple y tan bonita que era cuando eran solo números, pero no, mis amigos, es un concepto mucho más complejo. ¿Y qué pasa con la complejidad? Adentrémonos en ello. Cuando nosotros aprendemos a surfear la complejidad es cuando realmente todo aquello que en un principio parecía complicado, duro y que era realmente imposible de cumplir, se empieza a romper y nos empieza a mostrar un camino. Es de adentrarse en el compromiso. Cuando ya nos hemos comprometido con nuestro propósito, nuestros objetivos, es cuando realmente funcionamos. Así que te invito el día de hoy a ver todo como una competencia sana completamente, y más importante que esto, dentro de ti. No es ir por la vida diciéndole a los demás soy mejor que tú, no es por la vida ir por los demás presumiendo o buscando conflicto, es el hecho intrínseco de analizarlo dentro de ti mismo y decir yo creo que yo puedo hacer las cosas mejor que como las estoy haciendo yo mismo, y ahora que cada día me estoy superando a mí mismo, las puedo hacer mejor que mi oponente. Tenemos otro estudio que era la competencia social y el rendimiento por García et al. En el 2013. Las investigaciones descubrieron que competir contra otros activa el sistema de recompensa del cerebro, aumentando la atención, el esfuerzo y la persistencia. La competencia con otros genera una motivación adaptativa si se percibe como un reto y no como una amenaza. En estudios de laboratorio, los participantes recibieron una mejora y rindieron mucho mejor que anteriormente cuando sabían que su desempeño sería comparado con el de otras personas. También en un estudio de Bandura de 1995 de Log y Latan, según la teoría del establecimiento de metas, la autocompetencia, intentar superar versiones previas a uno mismo, como nos explicaba Wonder. Yo no soy la misma persona que era esta mañana, así que mismamente tratar de superarme a mí mismo del pasado es un logro fantástico. La comparación interna ayuda a mantener la
la constancia y reduce la frustración que puede producir compararse con otros en el día a día. Por eso es principalmente, amigos, que les quiero recomendar: empecemos con una competencia interna, empecemos a ganar más autoestima y más confianza para poder salir al mundo y así empezar un camino. ¿No les pasa que ven el hecho intrínseco de que algunos pueden hacer cosas que ustedes no? ¿No sienten acaso que es injusta la vida? Sí, lo es, claramente que lo es. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Quedarnos allí y mirar cómo pasan las cosas? No, mis amigos, nos vamos a poner sobre nuestras espaldas todo el peso posible y vamos a demostrar que somos mucho más de lo que se piensa la mayoría. Vamos a mostrar que somos mucho más de lo que pensamos incluso nosotros mismos. Y para eso, muy probablemente les sea de increíble utilidad ver los videos pasados y el próximo video, que trata sobre la rivalidad, que compenetra fantásticamente con este y nos mostrará cuál es el camino para tener un rival y con este mismo ir creciendo hacia el infinito. Ha sido un enorme placer tenerlos aquí el día de hoy. Espero y sé que este video será de gran ayuda para todos ustedes que ya se encontraban al día y estaban buscando cuál era el siguiente paso. Y realmente, Wonder, ¿cuál es el siguiente paso a tomar? Bueno, realmente ha sido fantástico. Me siento satisfecho no solo de estar aquí, sino de compartir con ustedes este espacio de gratificación. Créanme que en algún momento quisiéramos estar ahí con ustedes físicamente, explicándoles cada uno de estos aspectos. Y más que explicando cada uno de estos aspectos, creando momentos y experiencias inolvidables. Quiero realmente que en algún momento llegue el momento en el que podamos ver en acción sus resultados, sus frutos, y no solo mostrar el de nosotros, sino también poder mostrar aquí en Wonderland el de cada uno de ustedes. No es propaganda, no es marketing, es lo que sale de mi corazón. Pero más allá de eso, el punto que sigue, el punto claro, es algo tan sensible como el saber competir. Pero el saber competir no es solo un punto, es la hazaña que logran solo los grandes. Y los grandes nacen aquí, en Wonderland. Ha sido fantástico, y el hecho de saber competir para mí y enseñarlo a ustedes y seguir aprendiendo de cómo competir realmente, y no cómo competir al máximo nivel, sino cómo competir conmigo mismo, con mis propios defectos y con mis propias cosas día tras día. Gracias nuevamente por estar aquí, por crear Wonderland, porque Wonderland no es Wonderland sin ustedes, y nosotros no nos vamos a poner a grabar para transmitir estos mensajes a nosotros mismos. Lo transmitimos y lo hacemos con todo el cariño y el amor para ustedes, esperando que les sirva y esperando que sea muy provechoso. Recuerde que usted estuvo en Wonderland con Wunder y Anjemi. Hasta la próxima. Lo que invitamos el día de hoy es a que dejemos aquel ápice de mediocridad, aquel ápice de conformismo que podría estar llegando a nuestras vidas, y lo cambiemos por una actitud de rivalidad. Porque voy a demostrarle al mundo de lo que soy capaz, y eso es ser competitivo con uno mismo. Tendemos a creer es que no podremos superarlo, y en el momento en el que creemos que no podremos superarlo, estamos poniendo una piedra mental en nuestro camino. Entonces necesito que sepas que tú puedes hacerlo todo, solamente que te lo han negado, solamente que no te han dado los permisos ni las habilidades para realmente dar todo de nosotros en la batalla. ¿Cuál es la batalla? Nuestra rutina, nuestro día a día, nuestros éxitos, nuestros objetivos, nuestros deseos más internos. Cuando ya hemos realizado una rivalidad interna, cuando ya hemos realizado una competencia interna, ya sabemos de qué somos capaces, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y qué cosas nos impiden seguir avanzando y qué cosas tenemos como beneficio por encima de los demás para realmente superar nuestras metas.